Bienvenidos nuevamente a este taller de cambio climático, en esta instancia con el eje 3.2, cambio climático, evidencias e impacto. Para comenzar vamos a recapitular con los conceptos básicos dados en la clase anterior. Y bueno, comenzando por el calentamiento global. Entonces, dijimos que el calentamiento global es el aumento de las temperaturas de la superficie, tanto del aire como del mar, promediados en todo el planeta durante un periodo de 30 años, que bueno, es en comparación con las temperaturas previas a la revolución industrial. Y luego el cambio climático. ¿Qué decimos cuando nos referimos a cambio climático? Es el cambio en el estado del clima, que está identificado por cambios en el promedio o en la variabilidad de sus propiedades, tales como la temperatura, y que persiste durante un periodo prolongado de tiempo que, bueno, normalmente son décadas o más. Y estas son las dos diferencias entre el calentamiento y el cambio climático. Bien, entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en las evidencias del cambio climático. Y comenzando con las evidencias, vamos a empezar con el dióxido de carbono. Bueno, en este gráfico muestra los niveles de dióxido de carbono, ¿sí? En el eje de las abscisas, y muestra los años previos al día de hoy en las ordenadas, ¿sí? Y siendo el año 0, 1950. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que estamos hablando milenios atrás, el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿verdad? Nunca ha sobrepasado las 300 partes por millón, ¿sí? Como pueden ver, desde 800.000 hasta el 1950, los niveles de dióxido de carbono venían siendo de 300 partes por millón. Sin embargo, en los últimos años, esta concentración ha aumentado, como pueden ver, hasta promedios de 420, que es el nivel actual, ¿sí? Entonces, la concentración de dióxido de carbono, como pueden ver, se incrementó aproximadamente el 50% en menos de 20 años. Estamos hablando, en menos de 200 años. Estamos hablando desde aproximadamente 1950, unos años previos, hasta la actualidad. Entonces, cuando vemos esa gráfica de la concentración de dióxido de carbono un poco más de cerca, para ser más precisos, desde el año desde el año 2007 hasta la actualidad, vemos que, como decíamos, el nivel actual es de 419 partes por millón, y además este incremento ha sido constante. Si bien desde el 2007 hasta el día de hoy, la línea es en aumento. Bien, cuando vamos a ver la temperatura, vemos que también hay un incremento muy pronunciado, ¿sí? Como pueden ver, tomando como referencia 1880, y en los últimos años también se ha dado un incremento que es casi de 1 grado Celsius, ¿sí? Aquí, como pueden ver, 0,85. Bueno, de acuerdo a los datos de la NASA, en el año 2016 se alcanzó el año más caluroso registrado de la historia, y en el año 2020 se empató ese valor, ¿sí? Y bueno, y como decía previamente, se está manteniendo la tendencia ascendente a largo plazo. Bien, además, otra evidencia es el deshielo. Y en este caso, cuando hablamos de deshielo, o sea, son evidencias y también consecuencias, ¿verdad? Estamos hablando primero de un incremento en la temperatura y un incremento en los niveles de dióxido de carbono, que eso causa un incremento en la temperatura global, y ese incremento en la temperatura global está causando, entre otras cosas, el deshielo. Entonces, estos dos gráficos que tienen aquí, que son solo un ejemplo, hay muchos gráficos, esto lo pueden encontrar en las páginas de reportes tanto de la NASA como del IPCC, que es el panel internacional para el cambio climático, ¿verdad? En este caso, la primera gráfica
está mostrando el derretimiento en el mar Ártico. Entonces, en el eje de las abscisas es la superficie en millones de kilómetros cuadrados y en las ordenadas el año. Bueno, y como pueden ver, la superficie del mar Ártico está disminuyendo, ¿sí? Consecuentemente, en la medida que van pasando los años. Del mismo modo, la capa de hielo de la Antártida, o sea, está en gigatoneladas, ha disminuido 151 gigatoneladas desde el año 2004 hasta la actualidad. Es decir, bueno, estas evidencias son más que contundentes, ¿verdad? Y como esta, como les decía, estos son solo algunos de los tantos ejemplos que tenemos del calentamiento global en el nivel actual. Esto es algo que está sucediendo ahora. Como ven, se viene dando desde décadas, pero es totalmente visible, tangible hoy día. Bien, entonces, otras evidencias de cambio climático incluyen el aumento del nivel del mar, como pueden ver en este gráfico, que también ha sido creciente y bueno, desde 1995 hasta la actualidad ha aumentado casi, bueno, más de 100 milímetros, que, bueno, de acuerdo a los datos de la NASA, estas tasas son las más altas de los últimos 2500 años. Además del incremento en el nivel del mar, también incrementa el calentamiento de los océanos. Como pueden ver en esta otra gráfica que muestra desde 1963 al día de hoy, el incremento ha sido, bueno, hasta 2015, perdón, el incremento ha sido creciente, ¿sí? Y bueno, este calentamiento de los océanos tiene un sinfín de efectos secundarios. Entre ellos se retroalimenta con el aumento del nivel del mar. Porque, por ejemplo, al calentar el agua, esta se va a expandir. Al expandirse, va a aumentar el nivel del mar. Y así esto va a seguir produciéndose. Pero además no solo eso, hay otros efectos como, bueno, lo que ya decíamos, el derretimiento de las capas de hielo. Y no solo eso, sino que hay un efecto que tal vez no sea tan obvio, que es la intensificación de los huracanes. Bueno, haciéndolo sencillo, los huracanes ocurren, entre otras cosas, por las diferencias en las temperaturas de las masas de aire, ¿verdad? Entonces, el huracán es una manera de que esas masas de aire caliente se enfríen y bueno, no vamos a entrar en esos detalles ahora, nada más, bueno, comentar que sí, que además de las evidencias contundentes que tenemos en cuanto a derretimiento de hielos, aumento del nivel del mar, calentamiento de océanos, esto va a ir acompañado de un incremento en esos fenómenos extremos, tales como los huracanes o las sequías, lo que habíamos mencionado, de todo lo que es esta alteración del ciclo hidrológico, que, bueno, que sin duda hace mucho más desafiante la producción, la producción agropecuaria en este contexto, ¿verdad? Bien, entonces, al respecto del cambio climático y de la ocurrencia de estos fenómenos extremos, bueno, vamos a hablar de lo que son los impactos del cambio climático, ¿sí? Entonces, el principal impacto es el incremento de esta ocurrencia de fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones, por ejemplo, caracterizadas por una lluvia muy intensa en un periodo muy corto de tiempo. También las sequías, es decir, la disminución del periodo de lluvias, que sean cada vez menores y por tiempos más prolongados, y así como las olas de calor o por el contrario el incremento en el periodo de heladas. Además, tenemos otros aspectos como por ejemplo la pérdida de biodiversidad o la disminución de la producción de cosechas, que obviamente es una consecuencia de todos los parámetros anteriores combinados, ¿verdad? Así como la pérdida de ganado por la escasez de forraje. Esto también, como ustedes pueden ver, es una cadena de acontecimientos
que están relacionados todos unos con otros. Es un hecho muy complejo. Esta clase es muy corta y estamos tratando de hacerlo lo más fácil de comprender. Y bueno, y un poco clarificar conceptos básicos para después seguir en nuestra búsqueda y en nuestra investigación hacia lo que son sistemas más sustentables y nuevas estrategias de mitigación de este efecto invernadero y por ende calentamiento global. Bueno, entonces, es importante considerar, como decíamos anteriormente, que el calentamiento global es causado por los gases de efecto invernadero, ¿sí? Que dijimos que es el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono principalmente, y que estos se causan, digamos que estas concentraciones han sido incrementadas por las actividades humanas, tales como la quema de combustibles fósiles o la deforestación, entre otras, ¿sí? El aspecto fundamental hoy día es alcanzar la mitigación de estos, es decir, la reducción de las emisiones netas de esos gases de efecto invernadero. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo llegamos a este punto de mitigación? Bueno, una de las estrategias más usadas hoy en día, y bueno, que hay que seguir, sobre las cuales hay que seguir investigando, es sobre el uso de energías renovables, ¿sí? Como nosotros ya habíamos mencionado anteriormente, la principal fuente de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono que están aportando el calentamiento global es la quema de combustibles fósiles, ¿sí? O sea, estamos hablando de dióxido de carbono almacenado durante milenios en el suelo que está siendo extraído y quemado y devuelto a tasas demasiado rápidas, ¿sí? Entonces, con el uso de la energía, ya sea eólica, como solar, como la hidroeléctrica, vamos a estar mitigando en cierta manera esas emisiones de dióxido de carbono. También el reciclaje es una buena estrategia, es decir, la disminución de la producción y el uso bueno, de los artículos diarios que para cuya producción se necesita bueno, digamos, sus procesos de producción implican una emisión de dióxido de carbono también. Por otra parte, lo que habíamos mencionado anteriormente, en un sistema agrícola ganadero, un buen manejo del pastoreo, un buen manejo de la producción de cultivos, una asociación con silvicultura puede ayudar a mitigar. Es decir, que podemos pasar de convertir un sistema que originariamente se ve como una fuente de gases de efecto invernadero a ser un sumidero, es decir, un sitio donde se pueden captar metano, secuestrar, perdón, no solo metano, sino secuestrar carbono y pues esto pasaría de ser un problema a ser una posible solución o al menos un punto de sustentabilidad, un valor agregado para nuestro sistema, ¿sí? Bueno, y también hay otras estrategias como el uso de aditivos en el alimento de los rumiantes, y esto ya es mucho más para sistemas agrícola-ganaderos, ¿verdad? También el incremento en la eficiencia de la alimentación, que esto va muy de la mano con el uso de aditivos, pero también con el tema de hacer sistemas más eficientes de pastoreo, más eficientes, de mejor calidad de lo que se le está dando a los animales. Es decir, hoy día y bajo esta perspectiva, lo fundamental para lograr sistemas más sustentables es tener una visión mucho más global y una vez más, más allá de que de repente el sistema agrícola ganadero no es el principal emisor, nosotros aquí lo que apuntamos es a no evadir responsabilidades, ¿sí? Y cada uno desde nuestro lugar hacer lo mejor que se pueda con los recursos disponibles para hacer sistemas sustentables, tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista económico. Entonces,
Los comentarios finales. El cambio climático es un problema que ya está ocurriendo, como lo vimos con estas evidencias más que contundentes, ¿sí? Y es imperativo actuar hoy para ver si en el futuro se puede reducir algo, que obviamente que esto además no va a ser de impacto inmediato, sino que va a ser visto en periodos muy largos de tiempo. Otra cosa que es fundamental es la mitigación, o sea, nosotros tenemos que apuntar a la reducción de las emisiones netas de estos gases de efecto invernadero. Además, como también lo vimos, los escenarios de cambio climático son dramáticos. Estamos hablando de sequías, de olas de calor, de inundaciones, pero además también son muy inciertos. Entonces, tenemos que ver, tenemos que buscar maneras de que nuestros sistemas de producción se puedan adaptar y hacer más resilientes a estos escenarios tan cambiantes. Y esto sería lo que nos daría, digamos, una mejor visión a futuro, ¿sí? Bueno, y por último, como dijimos, la actividad agrícola ganadera puede ser una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también puede ser una fuente de captura de carbono. Y esto va a depender mucho del manejo que se le dé. Y esto, una vez más, es importante porque está haciendo la diferencia entre un problema y una posible solución. Bueno, esto es todo, amigos, por ahora, y una vez más me pongo a las órdenes. Ante cualquier consulta, no duden en comunicarse conmigo.